Buenos días. Me asusto hasta yo. Bueno, comentaros que estamos toda la jornada, que parece que empezamos hace una semana, pero solo fue ayer, ayer y hoy, hablando de colaboración, de cooperación, y incluso Carterwood, bueno, nos hablaba también de que los miembros del grupo necesitan ser reconocidos, ¿no?, para poder trabajar y demás. Entonces, esta es la mesa de las asociaciones donde les vamos a dar paso al reconocimiento a cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es cada sociedad. Cada miembro de esta mesa pertenece a distintas sociedades y nos van a contar brevemente qué es cada sociedad. Y luego, posteriormente, pasaremos un poquito a hablar sobre todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos 2 días. Cedo la palabra a Isabel Sanfeliu, que es doctora en psicología, psicoanalista Espace Analytique Paris, presidenta de honor de SECPA, miembro del Comité Científico Internacional de la Revue de Psychothérapie Psychanalytique Group, miembro y fundador de Imago Clínica Psicoanalítica en 1998, presidenta de la sección de grupos de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapias de la FEAP de 2004 a 2010, profesora del Seminario sobre Psicoterapia de Grupo de forma continuada desde 1984. Entre sus obras, que son muchas, tiene Hilos que tejen la red, en el 2021, Amarse, Ecos actuales del narciso, 2016, La hiperactividad, 2011, Cara Brand o El descubrimiento de la melancolía, en el 2002 traducido al inglés desde el 2007, La anorexia, en 1997, con Nicolás Caparrós. Coordina el 2º y 4º tomo del Viaje de la complejidad, editado por Nicolás Caparrós y Rafael Cruz en 2012, además de dirigir varias obras colectivas y publicar gran número de artículos. Coautora en 2024 de Hojas. Como os decía, es presidenta de honor de la SEPA. Caray, lo que tiene cumplir años es que esto engorda mucho. Pero bueno, ante todo felicitaros en este aniversario y daros las gracias porque es muy bonito poder compartir con vosotros este momento. Habéis hecho un precioso esfuerzo, tanto Estíbaliz, Miguel Ángel, vamos, Ernesto, todos los que habéis estado aquí. Por otra parte, no me resulta novedoso estar aquí con vosotros porque siempre fuisteis muy abiertos y estaba recordando con Estíbaliz que con Guimón y estuvimos en su casa disfrutando de un jardín precioso. Con José María Yerra, bueno, también le hemos incorporado en algún encuentro nuestro en SEGPA, en algún congreso. Es decir, que los intercambios, lo que fluye en general en los que nos dedicamos a trabajar en lo grupal, yo creo que goza, como dije el primer día, de muy buena salud. Quizá llama más la atención si lo confrontamos con las escuelas de psicoanálisis que parecen estar haciendo más cada una un poco su territorio en defensa de otros, ¿no? Bueno, voy a comentar brevemente porque la idea que nos sugirió Tere es con breves presentaciones para poder tener luego nuestro diálogo. Deciros que SEGPA también tiene sus añitos, tiene 37 años y que es un colectivo que se funda en torno a Nicolás Caparrós. El interés por el psicoanálisis y por el encuadre grupal es la base y ahí están Pichon Rivière, Emilio Rodríguez, Bion, Fulks también, como no. El proyecto fundacional de SEGPA que propusimos en 1988 eran nuestras primeras jornadas y la idea era crear un espacio para intercambiar experiencias entre otros profesionales en estos ámbitos en distintos países. Entonces, bueno, y de hecho Juan Campos fue nuestro primer presidente porque se lo quisimos ofrecer, aceptó, estuvo un tiempo, luego ya fue Nicolás y nos hemos ido, cambiamos bastante de presidentes en SEGPA para que la junta directiva tenga vitalidad. Y en estas primeras jornadas participaron también Gretel Loich y Diego Napolitani, hemos estado muy en contacto con René Caés, es decir, que vamos tratando, bueno, y por supuesto mucha de la gente argentina, ¿no?
SEGPA lo que desde aquel primer congreso mantiene son encuentros bianuales a nivel internacional, y de estos encuentros siempre publicamos un libro. Procuramos editarlo con anterioridad, cuesta trabajo sacarle a la gente el escrito, pero lo conseguimos, de forma que se puede entregar en el congreso, lo cual da mucho juego. También hemos tenido la revista Clínica y Análisis Grupal durante muchos años, que era el órgano de expresión de la sociedad. Luego ya era mucho el trabajo que iba recayendo sobre mí en concreto, y entonces cedí el espacio a una pequeña editorial, SEGPA Editorial, que tiene ya 9 obras publicadas, lo cual está muy bien. Quizá una peculiaridad de SEGPA, precisamente siguiendo la huella de Nicolás, es este espíritu que decíais antes, más aventurero que cartógrafo. Porque, bueno, escribe mucho, pero no tanto desde la investigación de lo grupal, sino desde estímulos que llegan de aquí y de allá, tocando distintos palos, ¿no? Bueno, en nuestra web, en Imago Clínica, ahí se ve mucho de lo que se ha ido produciendo a lo largo de todos estos años. Pero realmente la seña de identidad de SEGPA es la figura de Nicolás Caparrós, que sabéis que murió hace 3 años, pero que desde 1975 estuvo abordándolo desde el psicoanálisis y lo social como referentes, enriqueciéndolo luego con otras disciplinas, y eso a mí me llama la atención lo vigente que está a día de hoy. Claro, nunca fue un sentar conceptos estáticos, sino darle una dinámica a todo lo que la clínica, que es el hilo conductor durante todos estos años, tanto en individual como en grupos. Nosotros combinamos esos dos encuadres de distintas maneras, ¿no? Ya se ha dicho que no era fácil hacer grupos, da igual, terapéuticos, institucionales o de formación en la España franquista, pero hay muchos abordajes posibles a la hora de aplicar la perspectiva dinámica a este terreno. Entonces, Nicolás se sumó a las primeras andaduras de la antipsiquiatría, desde el psiquiátrico del Conde de Romanones en Alcoete, donde lo mismo había que hacer laborterapia que derratización, que quitar cadenas ciertamente a algunos de los pacientes que todavía estaban ahí. Luego, como muchos otros, Inglaterra fue un referente a la hora de profundizar en psicoanálisis, Laing, Cooper, y bueno, si seguimos ahí con también, bueno, da igual nombres, pero luego algún viaje esporádico y 2 años donde se estableció en Buenos Aires para profundizar también en la escuela de Pichon-Rivière y trabajar lo grupal sin dejar de lado lo psicoanalítico, y ahí de la mano de Bauleo, Hernán Kesselman, Mary Langer, Tato Pavlovsky, Fernando Ulloa, Ángel Garma, es decir, que fueron grandes amigos que cuando luego, además, en Argentina las cosas se pusieron feas, fuimos nosotros los que les acogimos aquí en España, ¿no? Un comentario de Nicolás dice que el grupo operativo tuvo para mí un efecto fundamental, dio forma a muchos deseos mal formulados que hoy podría resumir como encuentro entre la sociología y el psicoanálisis. Bueno, ya en el 74 es cuando se establece en Madrid, funda el grupo Quipú, estuvo ahí 24 años al frente, al final una escisión. Bueno, el caso es que acaba reduciendo el tema institucional para centrarse en Imago y tener SEGPA como conexión con otras sociedades y el trabajo más institucional. Hay solamente 3 conceptos que quiero subrayar de nuestro modelo, que serían emergente, vínculo y niveles de integración, que son los elementos que estructuran la base del modelo analítico vincular, que es lo que caracteriza a SEGPA. El concepto de emergencia, que alude a lo novedoso, que surge de forma impredecible y que permite concretar puntos de inflexión del proceso grupal. El vínculo, entendiéndolo como estructura dinámica y compleja, que establece la totalidad de la persona y que está en constante evolución, que incluye sujeto, objeto, su interacción, los procesos de comunicación y el aprendizaje que configuran un proceso.
Sin duda, el compromiso con sus tres inclinaciones, que fueron la medicina, el psicoanálisis y lo social, es lo que marca un hilo conductor que guía desde los niveles de integración que empezó a trabajar a partir de Blecher y demás en un primer momento, hasta el viaje a la complejidad, que fueron estos 4 volúmenes que coordinamos con un potente grupo de pensadores inmenso, variopinto, donde se orquestaron elementos técnicos y emocionales que iban desde lo fisiológico hasta la sociología, recorriendo todo transversalmente muy distintas disciplinas. Decir que el grupo humano incluye sistemas biológicos. Esto cuando se hablaba de a qué dar prioridad, bio, psico, socio, en realidad es un entramado que está en permanente interacción y que bueno, uno puede analizar un aspecto determinado en un momento puntual, pero da igual, podemos entrar desde cualquiera, vamos, depende de lo que estemos describiendo, si es el proceso de estructuración de un sujeto, la dinámica de un grupo, en fin, esto es lo que va cambiando ese orden en que contemplarlos, ¿no? Bueno, la forma de percibir por parte de un sujeto que viene perfilada por los núcleos básicos de personalidad y bueno, que la paradoja está ahí. Desde el costado de la psicología, el sujeto contiene al grupo como grupo interno y traba diálogos imaginarios con él. Y desde la sociología es el grupo, el contenido por el grupo, que posibilita su existencia, es una propiedad de éste. Entonces es una paradoja que se desarma cuando con Nicolás subrayamos que sujeto y grupo lo que pasa es que pertenecen a tipos lógicos diferentes. Siempre el estructuralismo también estuvo ahí sustentando toda la elaboración teórica del modelo. Bueno, SEGPA va a organizar el año que viene, en 2025, su 18 Congreso Internacional en Gijón, para repensar la clínica. Y ahí recordamos el hermanamiento con las distintas sociedades y entonces en algo tan práctico como el precio de inscripción, por ejemplo, para los alumnos y demás, pues que se mantiene el mismo que tienen nuestros socios, ¿no? Entonces, bueno, SEGPA, además de potenciar proyectos de investigación e intercambios de experiencias con otras organizaciones nacionales e internacionales, también estamos organizando los programas de formación desde un primer momento también, desde que empezó Nicolás en el 75, con criterios mínimos, los requisitos para formación de los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica para capacitar para una práctica profesional cualificada. Y bueno, quizá solo añadir que SEGPA tenemos socios en 10 comunidades repartidas por la península con representación en la junta directiva y que se van activando diversas actividades, por ejemplo, hacemos supervisiones online o, bueno, las publicaciones y los congresos y ahora el curso que tenemos sobre el modelo también en formato online, además de los que hacemos a nivel presencial en cada una de las comunidades. Y como prometí ser breve... Muchas gracias, Isabel. Ahora os paso la palabra a José Manuel Guerra de los Santos, es presidente de la SEPTG, Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, patrón de la Fundación Victoria de Málaga, profesor de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Psicología Social, coordinador de la docencia en Psicología de los Grupos y responsable de la Unidad de Análisis y Desarrollo Grupal de dicha universidad. Cuenta con formación en análisis moderno, grupos C y técnicas activas y es cocoordinador del manual Trabajando con grupos, conceptos, modelos y experiencias de reciente publicación. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación a la SEPTG a participar en este acto. También felicitar a OMI, a todos los que estáis aquí, a los responsables del mismo por este aniversario. Cumplir 50 no es nada fácil. y bueno, voy a intentar contaros un poquillo qué es la SEPTG, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos o pensamos que hacia dónde vamos, ¿no? La SEPTG, como os decía Tere, es la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, nació en el año 1972. Nosotros cumplimos nuestros 50 hace poquito, por eso reconozco el mérito, llega a esos 50, porque a nosotros también nos ha costado trabajo llegar a esa fecha. Y la SEPTG nace en un momento
en el que había por parte de diferentes psiquiatras, psicólogos, gente que trabajaba en el ámbito de lo grupal, la necesidad de encontrar un espacio en el cual poder hablar sin tener que estar con el miedo al enfrentamiento, porque era una época en la que la pertenencia a los grupos de origen, los grupos de formación, a las escuelas, a las subescuelas que estaban en aquel momento formando, pues era un elemento que dificultaba la interacción, que dificultaba la cooperación. La ZTG nace con esa vocación, como un espacio abierto, un espacio de experimentación, un espacio para poder, aunque uno tenga una formación de base, poder acercarse a la sala de al lado y ver cómo ese tema se trabaja desde otra perspectiva, y ese enriquecimiento que es una constante que ha intentado la sociedad que permanezca hasta nuestros días. En 52 años, como todos podéis imaginar, han pasado muchas cosas. Ha habido épocas muy buenas, ha habido épocas malas, ha habido salidas de gente porque de esta sociedad se han formado otras sociedades posteriormente, más específicas, más centradas en determinadas escuelas. Y al llegar a los 50, pues casi como la vida de un ser humano, pues estábamos en la crisis de los 50, desde mi punto de vista. Y en esa situación estamos, entiendo, en una época de madurez, ya como sociedad. Algunos pueden pensar incluso a lo mejor como segunda juventud, porque hemos pasado de una situación de un poco de pesimismo por lo arrastrado a una situación de ilusión de hacia dónde vamos y qué bien que venimos con tanto ya en esta situación de partida. El 50 aniversario nos permitió hacer una revisión de dónde veníamos, de recuperar gran parte de la historia de la sociedad. Se hizo un trabajo de recopilación documental bastante importante y bueno, está accesible en nuestra página web por si queréis ver, queréis consultar y demás. Y también de plantearnos la adaptación a los tiempos que corren. Eso ha supuesto que la ZTG en pocos años ha pasado de una sociedad que tenía una actividad principal y casi única y básica, como era su simposio, a una sociedad que a fecha de hoy es una sociedad viva, una sociedad en la cual tenemos pues reuniones mensuales a través de una cosa que llamamos el grupo ZTG Online, donde los socios estamos convocados mensualmente a poder compartir, a poder encontrarnos, a poder hablar de lo que está sucediendo, tener ese espacio juntos. Encuentros trimestrales convocados en todas las zonas, somos actualmente 4 zonas repartidas por todo el territorio y tenemos también nuestros encuentros trimestrales. Hemos puesto en marcha un sistema de webinars o de formaciones que se dan en directo y después se graban y están en nuestro canal de YouTube, que os invito a visitarlo porque tenemos ya varios años de intervenciones en diferentes temas con diferentes orientaciones. Tenemos también el premio ZTG, que la OMIE ha conseguido con sus trabajos, y agradecemos mucho la colaboración de la OMIE en la difusión de los mismos, pues varios de sus alumnos han conseguido pues el premio ZTG en los trabajos final de estudio, los trabajos de máster. Y todo eso no quita que también pues sigamos teniendo nuestro simposio. Aprovecho este momento de publicidad para deciros que el simposio del próximo año, el 52 Simposio, va a ser en la ciudad de Sevilla, del 5 al 8 de junio, y va a tener como título... Conflicto y grupos de la negación a la integración. El tiempo que he estado con vosotros me ha resonado mucho la palabra conflicto en diferentes ponencias, en diferentes momentos. Bueno, pues invitaros a seguir hablando sobre ese tema, el conflicto dentro de los grupos, el conflicto en lo grupal como elemento esencial, ¿no? Pues Sevilla y la ZTG va a ser un marco para que podáis seguir construyendo, debatiendo, entiendo, aprendiendo sobre el mismo. En la actualidad somos casi 100 socios, es un número que hace unos años era mucho más reducido y llevamos varios años aumentando es el número, sobre todo a partir de pues una estrategia o una nueva fórmula que es el apadrinamiento. El apadrinamiento consiste en que los socios de la ZTG pueden apadrinar a otro miembro y eso supone pues al principio una reducción
en lo que son los costes de inscripción, en lo que son los costes, y la verdad que es una estrategia que nos está funcionando bien, porque es gente que viene de la mano de otras personas que ya conocen la sociedad y demás. A algunos de vosotros me suenan mucho las caras de haberos visto en alguna que otra actividad, simposio o algún webinar, y entonces, bueno, pues Tere, yo lo voy a dejar aquí para poder debatir después un poquito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Estíbaliz Barrón, es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, grupo analista, máster en Salud Mental y Técnicas Psicoterapéuticas, máster en Psicoterapia Analítica Grupal, experta en Trabajo Grupal, especialista en Gestión Clínica en Salud Mental. Ejercicio clínico en el ámbito de las drogodependencias desde el año 1994, directora de la Fundación Gizakia desde 1999 hasta 2023, actualmente psicóloga clínica en el Hospital de Galdakao, profesora invitada en el Máster de Psicología General Sanitaria desde el 2015, docente en el Máster de Psicoterapia Analítica Grupal desde el año 1995 y miembro de la Comisión de Dirección y Coordinación desde 2010, miembro de la Junta Directiva de la Fundación de OMIE desde 2023, presidenta de la PAG, Asociación Psicoterapia Analítica Grupal, miembro titular de la SEPTG, Sociedad Española en Psicoterapia y Técnicas de Grupo, y de LIGA, Instituto de Grupo Análisis, acreditada como supervisora. Fue nombrada Ilustre de Bilbao en 2020 por el trabajo con el colectivo de personas desfavorecidas. Creo que esto también nos dice la categoría de persona que puede ser. Va a hablarnos, como no, desde la PAG, desde la Asociación Psicoanalítica. Bueno, pues buenos días y yo soy presidenta desde la última asamblea que se hizo en las jornadas que se celebraron en Lekeitio, las últimas jornadas de APAG, y por tanto este es mi primer acto público en el que me estreno como presidenta de APAG, ¿no? Y yo sí quería comentar, antes de explicar, aunque muchos de los que estáis aquí conocéis evidentemente la APAG, ¿no? Bueno, pues que yo creo que es importante también esa posibilidad de mestizaje, ¿no? De no necesitar pertenecer exclusivamente a una asociación. Yo pertenezco, como decía Tere, ¿no? Pertenezco a SEPTG, a través de APAG soy de FEAP, ¿no? Es decir que yo creo que suscribir una única identidad como algo inamovible, pues tampoco me parece que sea algo, bueno, voy a decir suficientemente bueno, me voy a quedar ahí. Entonces, sí deciros también que al ser, bueno, pues como presidenta de APAG, pues yo sí que en la Junta Directiva, en la anteúltima que tuvimos o en la última que tuvimos, les pedí al resto de la Junta Directiva pues que me dijeran aquellas cosas que les podía parecer importante que yo hoy contara aquí, ¿no? A través del diálogo, más allá de explicar lo que es APAG, ¿no? Pero claro, pues yo recojo todas esas cosas, pero también quiero decir que en el diálogo que generemos, pues yo soy presidenta de APAG, pero también voy a hablar como Estíbaliz Barrón, ¿no? Entonces, quiero decir que no quiero que nadie se sienta ofendido de los socios de APAG si digo alguna cosa que puede generar controversia entre ellos. Entonces, la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal es una entidad de profesionales interesados en la psicología de grupos, ¿no? En concreto en la psicoterapia analítica grupal. Y eso ya va a marcar alguna pequeña diferencia que después tendremos tiempo para desgranar, ¿no? Es una asociación que fue fundada en 1989 y que es de carácter multidisciplinar y que agrupa a numerosos profesionales de la salud mental del Estado, pero también con otras profesiones. APAG, como tal, es miembro fundador de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, de la FEAP, y en concreto de la sección de grupos dentro de ella, ¿no? En este momento tenemos 142 socios y yo creo que un punto que es importante, ¿no? Porque yo antes de estar en la presidencia también formé parte de la anterior Junta Directiva, es que 37 de ellos se han incorporado a partir de 2020. Es decir que, bueno, pues parece que estamos en un momento de dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso me parece también interesante. Y entre los objetivos que tiene la APAG es, evidentemente, promover el estudio y la profundización
en la psicoterapia, en el grupo análisis, ¿no? En la psicoterapia analítica grupal, el intercambio científico entre los diferentes y las diferentes profesionales, también el poder llegar a la sociedad, ¿no? Difundir las diferentes aplicaciones de la psicología analítica grupal, no solo en el campo de lo clínico, sino también en la parte de intervención social, en la parte de educación, ¿no? Es decir, que desde ahí hay una mirada de apertura y yo diría que también otro de los elementos básicos, o que por lo menos nos lo planteábamos así, es la colaboración, ¿no? Colaboración con otras asociaciones o grupos afines, y hemos ido acercamientos, y además hace un momento he tenido la oportunidad fantástica de poder estar hablando con el presidente de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal de Portugal, y bueno, ya hemos empezado a buscar alguna sinergia. Entonces, quiero decir que este punto de estar abiertos, ¿no? O sea, a mí me parece que es algo también reseñable, ¿no? Y desde ahí, pues yo creo que la valía que tiene, también porque configura un escenario que a veces genera cierta confusión, ¿no? Yo creo que la configuración de esta asociación, quizá a diferencia de otros, ¿no? Veíamos cómo la Fundación OMIE se creó en el año 79, ¿no? Pues para ofrecer el paraguas a toda la formación que se había iniciado. Es decir, que yo creo que la construcción, lo hemos ido viendo también a lo largo de ayer y de hoy, ¿no? En este 50 aniversario, es que se puede pasar de lo deductivo a lo inductivo, a lo empírico, o de lo empírico, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que ha sido más un proceso inductivo, ¿no? Primero surge desde la necesidad, surge que una serie de gente se empieza a juntar y cree un programa que se mantiene hasta hoy. Eso hay que darle una formalidad, hay que darle una cobertura que tenga una persona jurídica detrás, ¿no? Y desde ahí se crea la Fundación OMIE. Posteriormente, claro, se ve la necesidad de generar también una asociación científica a la que puedan pertenecer las personas que se van formando ahí, ¿no? Y a la vez también se crea el Instituto de Grupo Análisis, que es el que está como tal capacitado para que sean sus socios los que sean grupo analistas, ¿no? Entonces, claro, esto dibuja un panorama un poco distinto. Es un triángulo, cada uno que le dé la interpretación que quiera, pero desde ahí a mí lo que me parece interesante es que en el último periodo, en los últimos periodos, estamos trabajando por buscar también esas sinergias y por clarificar algo que, bueno, pues al surgir de esa forma, ¿no? Yo creo que cuando yo veía hoy, ¿no? En Facebook, veía una fotografía y decían Barcelona visto desde arriba y decían una ciudad perfectamente diseñada, con líneas rectas, tal cual, no sé qué, ¿no? Bueno, pues aquí somos un poco más tortuosos, ¿no? Y entonces hemos ido creando cosas y luego hay que buscarles que tengan sus conexiones, ¿no? Entonces, yo creo que un hito importante dentro de APAG y dentro de Liga fue el convenio que firmamos hace pues 2 años, está por ahí el presidente, creo que fueron 2 años, ¿no? Más o menos, por el cual los miembros titulares de APAG, si quieren, pasan a formar parte directamente de IGA en una de sus categorías, ¿no? Quiero decir que luego ya en la categoría vamos a decir como la que coincide con la formación requerida para ser grupo analista, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, si alguien quiere ser ya miembro docente o supervisor, pues entonces ya tiene que hacer otro tipo de acreditación, ¿no? Pero yo creo que este es un tema interesante, porque creo que desde ahí, pues quizá algo que también, y yo creo que hay Miquel, ¿no? Que ha tenido también una potencia importante en el trabajo de, bueno, pues que Liga pudiera estar o que Fundación OMIE pudiera estar en Negatín, ¿no? En esa parte ahí, ¿no? Pero claro, aquí el Instituto de Grupo Análisis no es el que da la formación específica para ser grupo analista, pero sin embargo, en este entente cordial que hemos establecido, la formación permanente que se puede ir recibiendo como grupo analista es
el IGA quien lo provee, el Instituto de Grupo Análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido una serie de ventajas y buscar una serie de colaboraciones. Y también iniciamos un proceso con la SEPTG, con SEPA, ¿no?, de ver, bueno, pues qué sinergias se podían ir buscando en un momento social, ¿no?, en el que decíamos, es que hay que ver cómo hacer para que las asociaciones tengan otra vez tirada, tengan tirón, ¿no?, porque daba la sensación de que no estaban siendo suficientemente alimentadas por nuevos socios, ¿no? Y yo me voy a quedar ahí. Perfecto. Y luego, como último miembro de la mesa, pero no menos importante, porque en definitiva nos vas a acoger a todos, ¿no?, es Yolanda Redondo, que es psicóloga especialista en psicología clínica y psicoterapeuta de orientación psicodinámica, acreditada por la FEAP, tanto como psicoterapeuta individual como de grupos. En este momento es la presidenta de la sección de grupos de FEAP. Gran parte de su formación en psicoanálisis y en grupos ha sido acompañada de Isabel Sanfeliu y Nicolás Caparrós dentro de SEGPA, sociedad a la que ella pertenece. Además de la consulta privada, su actividad profesional se desarrolla en un colegio de Madrid como orientadora escolar de adolescentes. Le dejo la palabra desde FEAP. Muchas gracias. Para empezar, un agradecimiento en nombre de FEAP por la invitación. Creo que es muy pertinente, creo que es valioso y creo que es un reconocimiento. También una felicitación a todos los trabajos, a la variedad, a la complejidad, a la creatividad, a la formación de OMIE, de tantos profesionales y tantas profesionales en el ámbito público, privado, y enhorabuena de verdad por el trabajo que habéis presentado a lo largo de estos 2 días. Y la siguiente cosa que me vais a permitir es una anécdota personal, como soy la última y la más joven, porque la FEAP solo tiene 25 años y yo también tengo muy pocos. Pues os voy a contar una anécdota que creo que viene bien al caso. Yo venía ayer de Madrid, venía en el coche, venía escuchando por streaming con los cascos, en fin, se oía por los altavoces del coche en un entorno como una cápsula absolutamente concentrada, atenta y, en fin, siguiendo esto por streaming, que por cierto agradezco a la difusión y saludo a las personas que están siguiendo por online. Y entonces de repente me acordé de algo que os voy a contar. Yo empecé haciendo grupos con personas mayores, que por cierto no ha habido ninguna intervención en este sentido. Personas muy mayores, algunas ya estaban en residencia y otras estaban en centros de día a los que acudían. Había una médico que diagnosticaba si tenían depresión o no y en función de algunos criterios empezamos un grupo en el que yo participé. Empezamos muchos grupos. Entonces yo hice un trabajo, porque yo acababa de salir de la facultad, hice un trabajo precioso, estupendo, muy científico. Pasamos una escala de depresión, la GDS-PRE, luego hicimos una medida post y luego hicimos un análisis estadístico que nos cuadró maravillosamente bien. Y entonces mi analista, Concha Soler, me dijo, mira, para grupos, este fin de semana aquí en el Escorial hay grupo análisis, venga, vamos y presentamos, anímate y presentas el trabajo. Así que yo llegué con mi trabajo cuadrado perfectamente, con una metodología estupenda, como me habían enseñado en la facultad, y nada podía fallar, y presenté aquel trabajo. Y, bueno, lo mínimo que saqué de aquello es que quizá esa metodología queda un poco pequeña para explicar todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Y creo que esa es una de las muchas cosas que me han pasado a mí, de que se te rompen las costuras, ¿no?, de que los métodos y las cosas reducidas acaban como rompiéndose. Empezó mi búsqueda, entré en SEGPA. Es una coincidencia que Isabel y yo estemos en esta mesa, porque yo pertenezco a SEGPA, he hecho toda mi formación con Nicolás y con Isabel. El modelo analítico vincular me cuadró un poquito más para explicar lo que pasaba en los grupos y la teoría de la complejidad de Nicolás me abrió muchísimo más la cabeza y entendí que no iba a entrar nada de esto en un modelo científico al uso, o sea, ese tipo de investigación. Así que esto como anécdota, han pasado muchos años.
represento a SEGPA dentro de la sección de grupos de la FEAP y ahora soy su presidenta. La FEAP se creó por estas asociaciones, es decir, que la FEAP es una federación de asociaciones. En este momento son 48 asociaciones, que se dice pronto. Creo que es muy valioso que exista algo así, porque nos da una representatividad, o sea, nos sube un escalón, ¿no? Dentro de FEAP hay secciones y está la sección de psicoanálisis, la sección de familia y niños, la sección de familias, creo, bueno, y la sección de psicoterapias de grupo. En esta sección actualmente somos 12 asociaciones. No necesariamente, o sea, por ejemplo, SEGPA pertenece a la sección de psicoterapias de grupos y a la sección psicoanalítica, es decir, que una asociación participa en varias secciones. Dentro de la sección estáis representados vosotros, está representado el psicoanálisis grupal, están representados los grupos operativos, con APOP, por ejemplo. Está representado el grupo analítico vincular con SEGPA, está representado el psicodrama, está representado el psicodrama psicoanalítico, está representada la gestal. Y trabajamos juntos y trabajamos muy bien. Y a lo largo de lo que he visto en estos 2 días, pues efectivamente lo híbrido está y lo mestizo está. Y los conceptos se acaban como intercalando, acabamos llamando a muchos conceptos que, por otra parte, defendemos porque forman parte de la identidad de nuestras asociaciones, forman parte de nuestra historia, forman parte de grandes discusiones, ¿no? Como decía Isaura, que muchas veces 2 conceptos que aparentemente desde fuera son muy parecidos han marcado una gran diferencia en esa asociación. Entonces, ¿qué tiene la sección de grupos? Que aglutina, que es capaz de convivir, de enriquecerse de todas esas dimensiones del trabajo de grupo y creo que de una manera muy satisfactoria y muy interesante. Creo que la FEAP tiene en la actualidad un papel importante, sobre todo en la defensa de la psicoterapia. Sabéis que de alguna manera se creó, eso es lo que constituye su sentido, ¿no? Y, bueno, poco a poco nos vamos acercando a esto. Creo que ha hecho una labor excelente en cuanto a unificar los criterios de formación que tiene que tener un psicoterapeuta de grupos. Se ha mencionado aquí, creo que las asociaciones que la han formado han insistido sobre eso, pero creo que unificar eso me parece algo valioso. Y transmitirlo y hacer que eso se regule, ¿no? En una época donde, bueno, las formaciones vamos muy deprisa, donde corren por redes, bueno, ya sabéis el boom que hay de estudios y de formaciones pues creo que unificar y clarificar qué significa ser un psicoterapeuta de grupos creo que es importante. Y en ese sentido la CEAP está haciendo una gran labor. Insistir también en la investigación. La mesa anterior me ha parecido estupenda. Sabéis que con la ley de profesiones sanitarias y desde el Ministerio se habló de pseudociencias y que fue un momento así como de sacudida, que algunas modalidades que aquí están, por ejemplo la gestal, por ejemplo el psicoanálisis, quedaban fuera de esta protección de profesión sanitaria y entraban dentro de la parte de pseudociencias y eso han salido de ahí porque ha habido detrás una investigación y porque hay detrás un sustento. Entonces, a pesar de que yo he contado esta anécdota al principio de esta cosa, ¿no?, de esta metodología tan pobre que yo utilicé en aquel momento, creo que es muy importante avanzar en eso, avanzar en la investigación, avanzar en la difusión de lo que hacemos y en el valor, desde el valor metodológico y científico de lo que estamos haciendo, aunque nuestra ciencia no sea la misma que la que nos enseñan en la facultad, ¿no? Y, bueno, insistir sobre todo, y me parece importantísimo, a veces desde las propias asociaciones decimos FEAP como si fuera otra cosa obstrusa, porque muchas veces yo entiendo que el lenguaje es obstruso, que los formularios son antipáticos, que parece que ahí hay un muro impenetrable y una dificultad para hablar curiosa que sucede. Deciros que la FEAP somos las asociaciones y que las secciones, por ejemplo,
pues tenemos una vía directa de comunicación y que muchas veces desde la Junta, de la sección, es muy difícil llegar a los socios. Entonces, ahí hay un problema de comunicación, ¿no? Y también las asociaciones a veces no cuentan con la sección. Entonces, esa comunicación que puede ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, pues es importante ser conscientes de eso y utilizarlo. ¿Qué tengo que deciros? Bueno, por ejemplo, la sección de grupos ahora se centra en la preparación del Congreso de FEAP, que es cada 4 años, si no me equivoco, porque con la pandemia se ha trastocado y entonces ya no me acuerdo muy bien. Va a ser en noviembre del 25, el próximo Congreso de FEAP, 14 y 15 de noviembre del 25 en Zaragoza. Dentro de este Congreso de FEAP, por supuesto que la sección de grupos y la psicoterapia de grupos tiene su representación y es labor nuestra, de que eso sea así. Cuando no hay congreso de FEAP, es decir, intercalados con los años, cada 2 años, hay también una jornada de la sección de grupos. La anterior, que fue en el ha sido este año, en abril, en 2024, sobre el potencial creativo de lo grupal. Cuando he escuchado, y ayer ha habido cosas muy creativas y muy bonitas, me hubiera gustado que hubieran estado ahí, pero es muy difícil encontrar trabajos, es muy difícil publicar, es muy difícil encontrar el tiempo de preparar. Cada uno de nosotros ha puesto sobre la mesa 2 actividades, 2 congresos. Entonces, lo entiendo, pero creo que es importante darse cuenta de que nuestros trabajos y lo que hacemos tiene que tener difusión y hay que darle entidad. Y son las asociaciones y es la federación que nos agrupa la que tiene cierta voz y cierta entidad como para que eso adquiera relevancia. Y creo que, por mi parte, es todo. Muy bien. Bueno, habéis ido ya comentando cosas, desde la formación, un poco haciendo referencia a los 50 años, a la celebración de la formación de grupos aquí en Bilbao. Quería saber cómo encaráis desde las distintas asociaciones eso. Ya habéis ido comentando, que creo que no sé si os queda algo por decir o a alguno de vosotros igual os queda algo por decir, algo como que... Porque ayer mismo, en el inicio de estas jornadas, Susana hablaba de los cambios que habíamos tenido que ir imprimiendo en todas las formaciones a partir de Boloña, ¿no? Pero de alguna manera no sé si todo esto desde las asociaciones habéis tenido que notar, habéis tenido que moveros, habéis tenido que hacer cambios. Entonces era un poquito desde ahí la pregunta. Adelante. Me recuerda a un tema último en llegar en FEAP y es la formación continuada y cómo regularlo. Es decir, en general, si estamos en el ejercicio activo de nuestra profesión, es evidente que nos seguimos formando, pero de alguna manera, operativizar eso, que está resultando difícil y no es fácil de hacer, es importante. Es decir, que creo que el papel de las asociaciones y creo que el papel de la FEAP también tiene que ver con la formación continuada, es decir, con la necesidad no solo de pertenecer a una asociación, sino de seguir formándonos y seguir participando en esto. Entonces, desde FEAP eso. Yo ahí tengo un punto de discrepancia, porque es verdad que a mí me parece que la formación continua es fundamental, pero a mí me parece que precisamente, por cierto, que el Congreso de la PAG es en Alcalá de Henares y es en mayo. A mí me parece difícil, ¿no? Que decir, yo creo que nos formamos, pero después tener que volver a cursar papeles cada X año mandando, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es algo bastante tedioso. Además, claro, yo que estudié psicología en esta facultad, pues no me quitan el título. Si no me formo posteriormente, seré un desastre como profesional probablemente, pero no me quitan el título. Es decir, si yo acredito una formación y esa formación es sustentada, ¿no?, en una documentación concreta, pues chirría. Y chirría también porque cada 5 años hay que solicitar el título de psicoterapeuta y volver a pagar por el título.
Claro, yo la parte más formal de presentar ese título y demás no la tengo clara, pero desde luego sí que siento que es muy importante la formación continuada. Otra cosa es cómo lo justificas y dónde lo presentas. Pero formación continuada que no necesariamente pasa por hacer un curso, sino por escribir un artículo, un libro, presentar algo en un congreso o participar en él de la forma que sea. Es decir, es algo que recoja que seguimos inquietos la trayectoria que va impregnando los movimientos a nivel social, a nivel cultural, toda esa dinámica que no deja de moverse, que ahora mismo puede tocar lo digital, incluso con todo lo que se está hablando de el formato online a la hora de incorporarlo, que por supuesto que no estamos obligados a hacerlo como psicoterapeutas, pero ese punto de inquietud, de seguir husmeando por aquí y por allá, yo creo que sí que se nos debería solicitar como terapeutas de grupo, desde luego, y como psicoanalistas también, pero vamos, ahora estoy contigo que lo de la parte formal, ahí... O sea, quiero decir que, hombre, en la aspiración de ser un buen profesional, yo creo que eso tiene que estar incorporado. El hecho de, bueno, pues necesitamos seguirnos formando, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí me parece que es algo que tiene que formar parte, pues hasta del código deontológico. Quiero decir, o sea, que a mí eso me parece que sí, no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? A mí me planteaba más esto. Y luego, con esto que decía Tere, ¿no? De qué cambios, Bolonia, etcétera, etcétera, pues yo creo que esto lo hemos ido reflexionando dentro de la propia PAG, porque claro, cuando de repente las licenciaturas se convierten en grados, pero hay que hacer un máster habilitante, que no capacitante, ¿no? Como es el máster general sanitario, en el caso de los psicólogos, como hay que hacer otras habilitaciones, ¿no? Pues para poder ejercer la profesión, es decir, hacer el MIR, hacer el PIR, hacer el EIR, ¿no? Lo que corresponda, pues me parece que le introduce un tema de complejidad, porque esto es un máster capacitante, ¿no? Que creo que es absolutamente necesario. O sea, que creo que mediante esos periodos formativos que están ahí, pues lo que se va viendo es diferentes maneras de hacer, pero lo veíamos ayer, ¿no? La necesidad de tener un cuerpo teórico sólido, ¿no? Desde el que poder leer. Y desde ahí a mí me parece que es necesario que, además de eso que es capacitante, o sea, que lo capacitante se queda como en un segundo plano, porque para poder ejercer la profesión, esta otra parte se pone por delante, ¿no? La conversación va entre vosotros. No voy a ser yo la que defienda la burocracia y el papeleo, ¿eh? Pero, o sea, no quiero estar en ese papel. Pero igual que para hacer que un máster sea tal, hay un montón de gestiones. O sea, la burocracia es algo que existe, no voy yo a ponerme ahí. El tema que planteas, Estíbaliz, es súper importante porque... O sea, de alguna manera la tendencia y lo que se está diciendo desde los colegios de psicólogos es que la formación es hacer el máster general sanitario, ¿no? Es hacer la carrera y luego hacer un año más exactamente igual que la formación que uno ha tenido en su carrera, pero pagando. O sea, yo hice 5 años en su momento, me venía todo incluido en la beca que me dieron. Y ahora, si estudiase, haría 4 años y haría un año más pagando. Es decir, simplemente ha encarecido. Y efectivamente es habilitante, porque ese papel dice que tú ya eres un psicólogo general sanitario, con las competencias que van a tener, que ahí está la gran discusión que conocéis, ¿no? Si van a poder atender en atención primaria, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Esto supongo que es diferente en cada comunidad y tampoco yo soy... O sea, pero bueno, es un debate que está teniendo... Es la diferencia entre eso y lo que tú dices de ser capaz, de ser alguien capacitado para atender en salud mental y atender en donde estamos atendiendo, ¿no? Salud mental en un colegio o en un centro de salud o en una residencia o
simplemente tener esa visión como... O sea, creo que muchas veces la psicoterapia de grupo da también una visión de... Y lo dijo Estíbaliz el primer día, ¿no? Es una formación que nos permite trabajar, que nos habilita, que nos capacita, pero también es una formación que nos transforma y que transforma las asociaciones en las que estamos. Y en ese sentido es donde yo creo que hay que insistir en la formación y en la formación continuada. En la parte de la burocracia, yo quisiera meter un matiz, no es pagar, es pagar mucho. Que no es pagar mucho. Es que ese sistema que se ha creado es un sistema que está haciendo una gran brecha social. Como tú bien dices, tú en la licenciatura tenías en tu beca y podías hacerlo todo. Hoy en día con el sistema de grado, cuando muchos estudiantes acaban y quieren hacer la formación del general sanitario, se encuentran que no hay plazas o que hay plazas de una pésima calidad a unos precios altísimos, prohibitivos para la mayor parte de las economías. Entonces, hay un componente también que a veces no se habla, pero que es importante que también esté encima de la mesa. Es la brecha y la dificultad que se está creando, que han creado los propios colegios de psicólogos, desgraciadamente, ¿no? Y enlazando, metiendo un poco otro tema también, yo me estaba preguntando cuando estábamos hablando, eso sería, digamos, para tener los papeles, para poder... Pero después las sociedades como tales, ¿dónde estamos? En ese proceso de formación, en ese proceso de capacitación, pues claro, para entrar en nuestras asociaciones les pedimos a los miembros que tengan ya esa capacitación, esa certificación, con lo cual es un proceso que a veces nos decimos que estar en las sociedades ayuda a socializar, ayuda a entrarse en el grupo, ayuda a crecer, pero ya tienes que venir crecidito. Mira, antes era algo que hemos estado comentando también, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿y qué? Me preguntaba el compañero de Portugal, ¿no? Me decía, bueno, ¿y qué requisitos tenéis para que alguien acceda a la formación? Y le decíamos, que le interesen los grupos, que tenga un título universitario, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que tenga un título universitario. Claro, eso es diferente, ¿no? Porque en otras asociaciones o en otras entidades formativas exigen ya que haya un conocimiento previo para poder acceder a la formación específica, ¿no? Con unos requerimientos, pero claro, hasta ahora en APAG siempre ha existido la categoría de miembro asociado, que cualquier persona que tenga interés por los grupos puede formar parte, es decir, no tiene unos requisitos formativos, es tener un interés, ¿no? Y entonces, pues puedes participar en las diferentes jornadas, en el grupo en el que se mantuvo, ¿no? Que se creó durante la pandemia, pero que se mantuvo después grupo de encuentro, en otro tipo de formaciones, pero no te capacita para ejercer como grupo analista, ¿no? Claro, los miembros titulares sí que tienen ya una serie de exigencias que son pues, las propias de un máster, porque está reconocido en el rango universitario como tal, ¿no? Y eso ya exige tantas horas de formación, trabajo personal, poder presentar que uno ha sido supervisado en el campo clínico y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando digo clínico aquí digo porque, claro, hay como una especie de... ¿Se puede acercar cualquier persona? Y estamos diciendo que una de las funciones de APAG es también llevar esto al campo de la intervención social y de la educación social, pero para ser miembro titular hay que tener una categoría, una titulación de rango universitario que permita acceder a la formación como psicoterapeuta. Y esto está cambiando, porque con la nueva ley de la definición de las profesiones sanitarias, esto sería exclusivamente para médicos y psicólogos clínicos además, para poder ser psicoterapeuta, ¿no? o del general sanitario. Y esto marca una diferencia y probablemente tengamos que hacer un proceso de reflexión, porque esto está recogido en las condiciones para acceder y está recogido en los estatutos. Entonces, esto es algo que nosotros lo hemos empezado a ponerle un check de esto está pendiente. Por complementar, en nuestra sociedad, por ejemplo, Salvador Alemán desde Canarias hace un énfasis enorme con lo de las profesiones sanitarias
que no vamos a incluir la enfermería de momento porque FEAP también pone ahí un tope y bueno, queremos, pero marcamos la misma diferencia que APAC con los asociados y los acreditados, que decimos nosotros. Entonces, como asociados, desde luego, sí que tendrían cabida este otro tipo de titulación. Y una cosa que me parece importante, al margen de las cuestiones burocráticas oficiales, es nosotros, por ejemplo, aceptamos y reconocemos formación en otras sociedades que consideramos válidas. Lo digo porque en otros terrenos o en otras sociedades eso no. Exigen que la formación se haga dentro de la propia sociedad que luego va a acreditar. Y yo creo que, hombre, hay, por ejemplo, entre nosotros, si alguien quiere acreditarse en SECPA y viene con vuestra formación, desde luego que va a tener ese reconocimiento, ¿no? Lo digo por introducir otro. No sé si estáis al tanto, pero en FEAP, creo que fue hace 2 asambleas, se aprobó la renovación del famoso artículo 21, justo lo que está diciendo Estíbaliz. Y para resolver este asunto de la titulación de base y el acceso a nuestras formaciones, se ha creado el título de acreditado en intervenciones terapéuticas. Es decir, que cualquier persona, desde cualquier formación, podría o no, depende de nuestros estatutos de cada asociación, acceder a la formación, pero a la hora de tener la acreditación no accedería a la acreditación como psicoterapeuta, sino que sería acreditado en intervenciones terapéuticas. Bueno, pues es una salida que se ha encontrado. Yo puedo ser un trabajador social o una trabajadora social, puedo haber hecho una formación en grupo valiosísima, por cierto, porque sería estupendo, o puedo ser una orientadora escolar y tener una muy buena formación en psicoterapia de grupos, pero no sería un psicoterapeuta, sino que sería un acreditado en intervenciones terapéuticas. Bueno, es la opción que se votó y es así como están ahora los estatutos de FEAP. A ver, es que se producen situaciones curiosas, ¿no? A mí recientemente me contaban, yo no sé si salió incluso en las conversaciones que tuvimos previas, ¿no? Una psicoanalista, con todos los reconocimientos habidos y por haber, que denunciada por intrusismo profesional y que finalmente le han dado la razón a ella. Exacto. Le han dado la razón a ella, pero se la podrían no, ¿verdad? Quiero decir, claro, porque... En realidad, la pelea de FEAP es que la psicoterapia no está regulada. Y aquí ya nos vamos a un debate un poco pesado y un poco tedioso porque implica Europa y lo que está sucediendo. En algunos países están queriendo regular la psicoterapia como una carrera de base, es decir, yo voy a estudiar psicoterapia, que es distinto de estudiar psicología, que es distinto de estudiar otra cosa. Y en otros países como España estamos un poco, yo creo que con la presión ahí de los colegios de psicólogos y los colegios de médicos, como queriendo llevar el pastel hacia la... o sea, que los médicos y los psicólogos se queden o nos quedemos con el pastel de la psicoterapia. Y hay un debate muy fuerte y os podéis imaginar que hay muchos intereses económicos y de momento FEAP lo que quiere es ser interlocutora en este debate de la regulación de la psicoterapia. Y para ser interlocutora en el debate de esto tenemos que entrar dentro de la Ley de Profesiones Sanitarias, que nos regula a todos y que está ahí y que está por encima de nosotros, y en ese caso nos convenía, o pensamos que nos convenía, que crear esta doble titulación de forma que podamos entrar en el debate de regular la psicoterapia, que creo que es la defensa. Es decir, en un tiempo donde hay coaches y donde hay montones de influencers y montones de gente que hace y que atiende a la salud mental, creo que es muy importante que regulemos esto. Y lo que decía Estíbaliz es importante porque como la psicoterapia no está regulada y como muchos psicoanalistas no están entrando en este debate porque bueno, han optado y están al margen de FEAP incluso y están en su propia bueno, definición o su propia, pues entonces efectivamente la psicoterapia y el psicoanálisis no están regulados, es decir, que no puede haber intrusismo en ese sentido. Claro, lo que pasa que
a mí me genera cierto grado de controversia, ¿eh? Y os voy a decir por qué. Porque no tengo muy claro si psicoterapeuta tendría que ser un sustantivo o un adjetivo. Es decir, psiquiatra psicoterapeuta, psicólogo psicoterapeuta o psicoterapeuta, ¿no? Porque psicoterapeuta me parece un poco cajón desastre. O sea, quiero decir que, por más que haya formaciones, hombre, creo que tiene que haber unas formaciones de base que tengan un sustento para comprender la complejidad, ¿no? Para comprender y poder distinguir lo patológico de lo normal. O sea, quiero decir que a mí me parece que tiene que haber detrás eso, ¿no? Y en ese sentido, aunque me parece fantástico lo que comentas tú, Isabel, ¿no? Pues, a ver, a mí me parece que una cosa es que evidentemente tengamos una colaboración, unas sinergias y demás, pero creo que el modelo analítico vincular, el grupo analítico y otros modelos que están dentro de la SEPTG o que están dentro de la CEAP, ¿no? Son todos igualmente válidos. Creo que estamos muy lejos de aquellas peleas, ¿no? Muy bizarras con relación a ver quién es lo que más vale, ¿no? Que lo diría más groseramente, pero así queda mejor. Y yo creo que en este momento eso ya no está, ¿no? Y además creo que vamos entendiendo que la realidad pues la podemos ir nombrando de diferentes formas, pero que al final el ser humano pues es el ser humano, ¿no? Y a la hora de entender pues le podremos llamar, porque esto en lugar de una botella le podríamos haber llamado tenedor, y se llamaría tenedor, ¿no? Por la arbitrariedad que tiene. Y toda teorización es arbitrariedad. Entonces, a mí desde ahí me parece que es interesante también no caer en ningún dogmatismo, pero sí mantener una ortodoxia. Es decir, yo estoy acreditada por APAG, pero no creo tener formación para que me acreditara ser. Sí, quizá yo me refería fundamentalmente, por ejemplo, al trabajo práctico, es decir, al trabajo personal realizado. En realidad era a lo que más me refería. Es decir, luego eso lo que pasa es que se podría complementar fácilmente con algún seminario, algún curso, de alguna manera. Pero es que hay, sobre todo quizá pasa más en psicoanálisis, ¿no?, que te obligan a tener en la misma institución el proceso analítico, el proceso psicoterapéutico, y a mí eso me parece que no debe necesariamente ser así, siempre que sea una sociedad con entidad, claro. A ver, yo, yendo a otro tema, ¿no?, que era el de las publicaciones y demás, y lo decías tú, Yolanda, ¿no?, quiero decir que es uno de los temas también, claro, ¿cómo difundir lo que hacemos, ¿no? Quiero decir, porque al final es verdad que hacer publicaciones científicas, publicar y demás, es costoso, es necesario desde luego, pero bueno, pues yo creo que esas capacidades pues las tienen algunas personas y quizá no las tengamos otros, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay que hacer un énfasis en eso, pero a mí me preocupa más en este sentido el poder llegar a la sociedad, a la ciudadanía, hacer más pedagogía social, quiero decir. Estamos viendo que vídeos de TikTok, youtubers, no sé qué, no sé cuántos, están transmitiendo unas cosas horrorosas, ¿no? Y nosotros no somos capaces ni de grabarnos un mini vídeo diciendo algo que tenga sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros esta semana, y un poco porque esto lo habíamos reflexionado, pues hemos sacado un comunicado como APAG con relación a la DANA, ¿no?, y a los efectos de la DANA. Es decir, que la sociedad sea capaz de ver que existe una asociación con una gente formada, con una gente que es capaz de reflexionar, de poder decir muchas cosas y que tiene un modelo de intervención que promueve la solidaridad, la comunidad, ¿no?, y el encuentro en una sociedad que, por otro lado, es absolutamente exhibicionista, pero que luego prefiero ir en individual porque no le voy a contar mis problemas a todos. Y yo flipo, ¿no? Porque tenemos first days, tenemos no sé qué, o sea, que decir, es que es una pantomima, ¿no? Y no quiero que nadie sepa. Y vas a la televisión y lo cuentas. A ver, que evidentemente estamos hablando de la raya de lo patológico, ¿no?, que no tendrán diagnóstico, pero serían diagnosticables, ¿no? Pero
Pero a mí esa es la parte que me preocupa, ¿no? Que tendríamos que ser capaces. Yo recuerdo con las escuelas de padres y madres, que aunque el nombre sea nefasto, ¿no? Había, desde los ayuntamientos, se promovían revistas de divulgación. Pero revistas de divulgación, ¿qué hacer si mi niño no come? Y entonces, pues eso, si lo responde alguien que sabe de esto, ¿no? Pues es mejor. Es decir, que a mí me parece que en esa parte hemos perdido, ¿no? Porque yo cuando estaba, y me perdonáis, es como un inciso dentro de, ¿no? Y con esto ya paso palabra, ¿eh? Pero dentro de los programas, ¿no? que tiene OMIE y que me parece, bueno, y que desde Basurto se están llevando, ¿no? El que aparecía resiliencia y trabajo emocional o apoyo emocional en los centros escolares, ¿no? Claro, es que yo ya también desde la edad, pues he vivido que al centro escolar entraba primero el especialista en educación sexual, después el preventor de consumo de drogas. Posteriormente tenía que entrar personas que estuvieran a favor de la paz. Después se crearon los técnicos de inmigración en los ayuntamientos y ahora vamos a crear potenciar las habilidades sociales, o sea, trabajar con los profesores para que lo hagan con los niños. ¿Y por qué no trabajamos con los padres para que potencien las habilidades sociales, incluso las propias, ¿no? O sea, quiero decir que me parece delegar en la escuela un montón de cosas que no deberían ser así, ¿no? Y desde ahí yo defiendo que el trabajo desde lo grupal puede llegar ahí, puede llegar también a esos padres con una función preventiva y con otra serie de cuestiones, ¿no? Pero que tenemos que salir más a la calle, que no nos conocen ni chus. Sí, bueno. Perdón, un inciso. En ese sentido, creo que eso es una cuenta pendiente que desde luego tiene la sección de grupos y de la que me hago cargo, es de mantener activas las redes sociales. Eso va con la edad, creo que ahí hay una brecha generacional. La sección de grupos y también FEAP tiene FEAP tiene una community manager, la sección de grupos no, y se nota, pero creo que es importante difundirlo. Es decir, creo que este tema de la difusión en redes es importantísimo y la difusión en redes ya sabéis que lleva unos códigos. A veces ponemos textos que tienen 19 páginas que no se pueden leer, que va por vídeo, que va por imagen, que el texto es muy cortito, pero en ese sentido también os diría que está abierta esa vía de comunicación, entonces que mandéis cosas, que mandéis las asociaciones, a veces programas de formación, a veces actividades, que mandéis, que lo difícil es encontrar publicación, o sea, contenido. Entonces, generar contenido en ese sentido, yo sé que es difícil porque a mí me cuesta, porque somos de otra generación, porque no estamos acostumbrados, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo por publicar. Nosotros hemos tenido recientemente una votación que tú conocéis lo que estáis en la SETG, que ha sido a raíz de nuestro boletín. Nosotros tenemos un boletín histórico con unos costes muy altos para lo que es el tamaño de la asociación y la última votación que tuvimos hubo empate técnico. La mitad de la gente decía que siguiese digital, la mitad en papel y desgraciadamente en los estatutos el presidente no tiene voto decisivo, porque yo cuando vi eso me fui del tiro con los estatutos, digo, decido yo, quito el desempate, pero el presidente desempata en la Junta, pero no desempata en la Asamblea. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en un proceso de cambio, yo creo que es importante tenerlo claro y asumirlo. Nosotros hemos creado recientemente una comisión de comunicación y nos han echado una bronca los que están allí tremenda, ¿no? Cómo es que tenéis no sé cuántas cuentas abiertas, cómo es que no publicáis con asiduidad, cómo es que... O sea, ha sido un reproche, una lista de reproches, ahí con la cabeza agacha, todas las cosas que nos decían, porque es verdad que hay un público que se comunica y que llega a la información de forma diferente, y eso es innegable. Yo os voy a cortar un poquito, porque ya veis que no necesitan guía. Aquí, esto ha pasado también en los contactos que hemos tenido previos. Entonces yo venía bastante relajada en ese sentido, confiando en que ellos iban a coger la batuta y esto. Os voy a cortar porque son menos cuartos, se termina y cuarto y creo que puede haber gente que os quieren preguntar algo. Nos quedan muchas cosas de las que hemos hablado y de las que se han ido comentando a lo largo de la jornada, pero da lo que da. Yo creo que primero
Oye, mientras se enciende, solamente que complementario a todo el tema de redes, me parece fundamental para la difusión incorporarlo cada vez más en la pública. Es decir, ahí abrirnos paso a codazos donde a veces nos dejan eso, la última sala del último rincón. Lo digo porque yo trabajo en privada, pero superviso mucho pública y bueno. Bueno, un pequeño detalle que, gracias Yolanda por acercarme el micrófono, porque ayer cenamos juntos y ahora te pongo cara de con quién cené. No sabía quién estaba a mi lado, que le estaba sirviendo la ensalada y eso. Bueno, quizás... Bueno, voy a hacer una pequeña reflexión, no me voy a extender porque estamos mal de tiempo. Yo acabo de dejar mi vínculo con la sanidad pública, con Osakidetza, hace 3 meses. Llevaba 40 años trabajando para Osakidetza en un centro de salud mental, el centro de salud mental de Uribe Costa, que quizá todos podéis reconocerlo o habéis podido oír hablar. Y en todo ese tiempo de evolución, yo he visto fenómenos que se han ido repitiendo. Por ejemplo, yo hice la formación grupal analítica cuando José la trajo como posibilidad formativa ya más reglada desde la Grupo Analiti de Londres. Yo me formé ahí, pasé a formar parte del staff de formación como docente. Y bueno, ahí hemos ido haciendo muchas cosas. En el hospital de día al cual yo me adscribí casi al poco de llegar a Uribe Costa con la responsabilidad que la he mantenido hasta ahora, íbamos haciendo una tarea grupal muy importante también en el ambulatorio y de repente nos encontramos con que tenemos que acreditar y acreditarnos 8 años o 10 años después de una larga singladura y de mucho esfuerzo y de una alta responsabilidad terapéutica con muchos grupos, tenemos que acreditar que estamos haciendo grupos, ¿no? Que estamos haciendo grupos y que tenemos que dar las credenciales para que nos digan que está bien, que podéis seguir haciendo grupos. Esto me ha pasado también con Osakidetza, que se montó un grupo de estudio, de trabajo. Llevábamos ya 30 años haciendo grupos de psicoterapia en la pública. Pero Osakidetza dijo, la red de salud mental, que había que hacer un comité para ver si era eficaz la terapia de grupos, si había que seguirla manteniendo, etcétera, ¿no? Y se montó el comité al cual pertenecí y, bueno, dieron el visto bueno de que sí, de que era eficaz la psicoterapia. Y llevábamos ya 30 años haciendo esto, ¿no? Lo mismo pasó con los hospitales de día, ¿no? Al cual pertenecía un comité que se organizó en Madrid porque a la AEN le habían pedido que un grupo de expertos, ¿no?, elaborase un protocolo de qué tenían que ser los hospitales de día. Estoy hablando del 98, me parece que era, 98. Porque el INSALUD, en concreto en Madrid, tenía serias dudas de si los hospitales de día eran eficaces. Nosotros llevamos en el hospital de día trabajando desde el 84, estoy hablando del 98, o sea, ya llevábamos mucho tiempo y teníamos que demostrar casi 20 años después de que aquello era eficaz, ¿no? Y la demostración era casi haciendo un protocolo y ahí te daban el visto bueno de que qué bien, que lo estábamos más o menos haciendo bien. Y esto es lo que a veces uno tiene la sensación con las asociaciones, ¿no? Lo mismo pasó con la FEAP, ¿no? La FEAP fue como una especie de champiñón que apareció por allí. Yo me acuerdo que fue José, uno de los impulsores de la FEAP, que por eso había hecho también la PAG, para poder tener una asociación, para poder entrar después en la FEAP, que la creó él junto con algunas otras personas que veían esa necesidad, ¿no? Y me acuerdo que APAG se montó en un Bliss Plus, que de repente se hizo un congreso fundacional, a los cuales algunos que ya llevamos en grupo unos años nos nombraron socios de honor, que a mí era la primera vez que me nombraban socio de honor. Llevaba 6 o 7 años haciendo grupos, pero me sentí como muy halagado. A mí y a otros 20, ¿no? Entre ellos estaba también Óscar Azumendi, y nos mirábamos así a la cara como diciendo, oye, la primera vez que nos dan así. Bueno, después APAG, al de 2 años, casi
estuvo a punto de desaparecer, ¿no? La pudimos reflotar entre Miquel, yo, Maribel, Pilar Duro y algunas otras personas, porque aquello se hundía. La reflotamos y la mantuvimos durante 8 años. O sea que creo que hay algo ahí, ¿no?, que sí que molesta cuando llevas un gran esfuerzo realizado, que te tengan que reconocer, ¿no?, que te tengan que volver a mirar, a dar el visto bueno, a decir que bueno, que no lo estás haciendo mal, ¿no? Gente que viene de fuera, como de la nada, o sea, como de la inexistencia, ¿no? Pasa que si me permites, bueno, no, lo dejo ahí, no quería extenderme más. Me sugería muchas cosas con esto que estás diciendo, ¿no? Pero a ver si lo puedo resumir. Claro, a mí me parece que es diferente, o sea, yo entiendo que desde la Administración haya que tratar de promover servicios que puedan ser similares, que tengan una serie de características determinadas, ¿no? Quiero decir que, por bien que uno lo está haciendo y tenga toda la titulación o lo que corresponda, lo que es verdad es que pasa como en psicoterapia, que bajo el mismo nombre puede haber cosas absolutamente distintas, ¿no? Quiero decir que el Hospital de Día de Uribe Costa y el Hospital de Día de me da igual dónde, se llaman los dos Hospital de Día, pero seguro que las prestaciones que tienen debajo a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, a mí me parece que son dos cuestiones. Una cosa es la intervención terapéutica en sí y otra cosa es la necesidad de sistematizar muchos de los servicios que se ofrecen, desde la pública al menos, por razones de equidad, porque no puede depender que una persona sea atendida de una determinada manera, porque en ese servicio está José Luis López Atienza, y sin embargo sea atendida de otra absolutamente diferente, quiero decir, respetando, por supuesto, las idiosincrasias personales, ¿no? Pero si hablamos, yo qué sé, la litotricia es lo mismo en un sitio que en otro, tendrá una máquina o tendrá otra, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en la parte más de salud mental, pues lo mismo que pasa, ¿no? Cuando yo digo ansiedad y tú dices ansiedad, a lo mejor estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y desde ahí yo sí entiendo que hay una responsabilidad por encima de tratar de saber qué es lo que se hace dentro de cada lugar. Hay más preguntas. Pasamos. Sí, está Isabel y luego Miguel Ángel. Yo solamente quería agradecer a todos los de las asociaciones toda la labor que hacéis, ¿no?, de trabajo y sobre todo ahora escuchando me daba la sensación como de protección, ¿no? Como que, bueno, las personas que por no llegar a poder hacer todo ese desarrollo, yo antes hablaba de que yo para la investigación nula, ¿no?, pues yo tengo la seguridad, o me da, al menos al escucharos, digo que bien, yo me dedico a lo que sé, me voy a la cueva con mi pico, con mi pala, allí me dedico a trabajar, ¿verdad? Y alguien me protege, por eso formo parte de alguna de estas asociaciones, ¿eh? Y me genera una seguridad de no tener que hacer algo que me desbordaría, ¿no? Y como todo esto de la psicoterapia siempre he pensado y sigo creyendo que tiene que ver con la atención, con el encuentro con quien sufre, pues bueno, yo al final pienso que es la persona que elige al terapeuta con quien uno se encuentra, ¿no? O sea, que es como la prueba del algodón, ¿no? El que hace algo que ayuda, pues parece que aquello se puede mantener. Pero es verdad, cada vez con la sensación de tener una amenaza mayor con la que uno no puede enfrentarse. Y ahí, no sé si el paraguas, alguien te protege. Muchas gracias. Sí, yo simplemente como representante de la Fundación OMIE lo que quería es agradeceros sinceramente vuestra presencia aquí, a las 4 asociaciones, ¿no? Parece claro que hay un sinfín de dificultades normativas, de procedimiento, de titulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por encima de todo eso, yo creo que lo que late aquí,
y en las jornadas que vamos a terminar es la necesidad de colaboración, no solo con los colegas de Portugal, por supuesto, con los de Noruega, sin ninguna duda, sino también entre nosotros. Parece que es muy necesario el desarrollar este espíritu, yo diría de fraternidad, en el mejor sentido de la palabra, y, bueno, pues ir más allá de las peculiaridades de cada uno, aprender de todos y crecer juntos. Y muchísimas gracias de nuevo. Eso nos han estado invitando todos los congresos, jornadas y demás, para seguir juntos. Última pregunta, Ernesto. Sí, yo agradecer vuestra participación. Al final, no sé, ha sido una pena que nos hayamos enzarzado en la burocracia, porque a mí sí me gustaría que pudierais hablar brevemente de lo que es un poco el futuro, porque se está hablando, a ver si celebramos 50 años, pero para celebrar 50 años tenemos que dejar un poquito la burocracia de lado. Quiero decir que el espíritu que tuvo José y los que estuvisteis en aquel momento era de exploración. Lo que pasa es que después ahora nos podemos quedar un poco, como decía Miguel Ángel, excesivamente en la cartografía, que hay que hacerla, pero creo que tenemos que recuperar aquel espíritu. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo es el futuro de los grupos? Yo ayer decía, quizás también tenemos que salir de la parte clínica, como decía antes Estíbaliz, tenemos un compromiso, o deberíamos tener un compromiso social, y sacar de la clínica y hacer grupos en diversos lugares distintos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Argentina sí que están saliendo mucho más de lo que es lo terapéutico, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que está ahí. Me alegro de que comentéis, porque sé que la FEAPU muchas veces se percibe así, ¿no? ¿Quién es este que viene a decirme a mí si me acredito o no? Pero creo que la FEAP es un marco que nos hemos puesto, es decir, que somos nosotros mismos que nos hemos puesto esas condiciones. Entonces, perder eso de vista creo que es equivocado y que somos nosotros. Es verdad que si nos constriñe eso no va a ningún lado, pero creo que en un momento como este, creo que estar asociados y la asociación y estar unidos creo que es una ventaja para nosotros. Creo que nos hace más fuertes y más visibles. Y eso creo que es importante, a pesar de todas las dificultades. Y en la línea de lo que tú preguntabas, claro, como te da lugar a ver muchas asociaciones, creo que Área 3, por ejemplo, que está en los grupos institucionales, tiene ahí cosas y aportaciones buenísimas en función de lo que tú dices, ¿no? Como de análisis y de el grupo, o sea, la institución grupal, creo que ahí aportan un punto de vista valiosísimo, y también APOP, los de grupo operativo, también tienen ahí como unas aportaciones curiosas. Entonces, ese intercambio muchas veces ayuda en cuanto a la necesidad de salir del grupo de la psicoterapia, y entender que nuestro marco, es decir, nuestro marco teórico, nos permite también abrir el foco e interpretar cosas, entender y aportar y ayudar de otra manera, que no solo en el ámbito clínico. A ver, yo con relación al futuro, yo en realidad soy optimista en el sentido de que a mí me parece que no está reñido, porque a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer grupos, y creemos todos en que hay que hacer grupos, y hay que hacer grupos, creo que también para poder atender a más personas y para poder llegar a más, ¿no? Y creo que eso también hay que hacerlo en la pública, ¿no? Pero a mí me preocupa que no haya ningún tipo de requerimiento desde ahí y que cualquiera que esté en un determinado puesto pueda hacer grupos o pueda hacer tipos de psicoterapia sin que tenga quizá formación para ello, ¿no? Porque me parece que los grupos son muy potentes y también pueden hacer daño. Entonces, desde ahí yo creo que esa parte, que es más burocrática o de exigencia, protección, creo que también tiene que estar, lo cual no quita lo otro, y es que yo creo que socialmente, bueno, pues vamos cada vez a más velocidad, ¿no? El modernismo duró no sé cuántos años, el posmodernismo, social líquida, individualismo, no sé qué, no sé cuántos, ha durado menos. A partir de 2010 se habla ya de, bueno, no se han puesto de acuerdo en el nombre, posmodernismo, de
posmodernismo, transmodernismo, ¿no? Pero en realidad lo que se está yendo es a una necesidad de búsqueda de sentido, de profundizar, de buscar otra vez, ¿no? De un componente igual más depresivo social, ¿no? Más nihilista en muchos momentos, pero como más profundo, ¿no? Creo que hemos estado viviendo en una especie de saltimbanqui así, y creo que si esto se consolida, pues yo creo que también los grupos pueden dar un soporte interesante. Nosotros a nivel de futuro, por una parte estaría la necesidad de conocer lo que no estamos conociendo y está surgiendo y está pasando, porque es verdad que algunas veces las sociedades, sobre todo la nuestra que es muy veterana, te puedes quedar en una zona de confort, de estar con los que ya conoces, con la gente con la que creas vínculos y empiezas a no ver aquello que está a tu alrededor y que también son otras personas que están intentando empezar o están haciendo cosas en lo grupal. Ese sería, yo creo que a muy corto plazo, un elemento de futuro, ¿no? Acercarse a esas otras formas de hacer grupo. Y después otro elemento vinculado al futuro va también el tema de la visibilidad, el acercamiento de la propia sociedad a esas otras personas que no está llegando la propia existencia. Y el tercer punto, ya por acabar, sería también como futuro una zona también de poder compartir, porque todos estamos convencidos de lo grupal, nos encanta lo grupal, creemos en lo grupal, pero a veces la sensación de soledad puede ser muy grande. Y yo creo que las sociedades tienen ese componente también de encontrarte con gente que también tiene claro la importancia de lo grupal. Sí, solo añadir el riesgo también de centrarnos tanto en lo grupal que nos olvidamos de cómo se estructura un sujeto y que las condiciones actuales en las que los bebés se hacen niños y los niños adolescentes y desde ahí cómo se van conformando sus grupos de pertenencia y demás, eso está cambiando también a esa velocidad que comentaba Esti. Y eso hay que tenerlo presente también a la hora de ver cómo concebimos ese futuro de los grupos, en qué momento intervenir, de qué manera, pero contemplando más allá de lo que es nuestro encuadre grupal en un momento determinado, como lo hacemos, es con quién estamos haciendo esos grupos a día de hoy. Son sujetos que no tienen que ver con los sujetos que incorporaban un grupo hace 30, 40 años. Bueno, agradecer a los cuatro esta conversación que habéis tenido. Y yo creo que nos faltaban muchas cosas, entre otras el futuro. Te agradezco esta última pregunta para darles paso a esto, que también lo habíamos preparado. Y bueno, pues nos veremos en las distintas jornadas, congresos y demás que habéis ido nombrando. Ahora. Bueno, y me ha correspondido a mí hacer el cierre de estas jornadas. Lo primero es el agradecimiento a todas las personas que habéis venido aquí, bueno, a las más de 125 personas que han estado entrando y saliendo a lo largo de estos 2 días, ¿no? Yo creo que no hemos coincidido probablemente en ningún momento todos, pero desde ahí el agradecimiento y el agradecimiento también a las 20 personas que están a través de streaming conectadas, ¿no? Conectadas cuando hayan estado conectadas, ¿no? Es decir, que eso también permite entradas y salidas, ¿no? Y yo creo que también un agradecimiento muy, muy especial, ¿no? No solamente a las personas, a todos y todas las ponentes, ¿no? Sino también al esfuerzo de todo el grupo que desde Portugal se ha desplazado aquí, acompañando también a Isaura. Y como parte de la comisión organizadora, que como sabéis ha estado formada por Miguel Ángel González Torres, por Eduardo Ruiz, por Ernesto González de Mendívil y por mí misma, también os queremos agradecer todos los parabienes que nos habéis hecho llegar, ¿no? De lo a gusto que estabais, de que os estaba resultando interesante, ¿no? Y yo creo que desde ahí, pues esta parte de la vitalidad también es el haber dado un micrófono a un montón de gente que ha podido comunicar sus trabajos, ¿no? Y creo que eso es la riqueza de lo grupal, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí creo que como
comisión organizadora, pues que hemos trabajado mucho, pero con mucha ilusión y con mucho cariño, pues nos sentimos honrados, ¿no? Yo me siento honrada de esta posibilidad. Y lo único deciros que Fundación OMIE cumplirá 50 años en el 29 y amenazamos con que alguien organice. ¿No estáis en la segunda juventud? Y dicho esto, para terminar, yo simplemente diría larga vida a los grupos.